Ok, vamos a comenzar este curso de cómo orar. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros hemos oído acerca de cómo orar y todavía como que no oramos. Y cuando oramos, muchas veces orando, tampoco estamos orando. Y lo que quisiéramos hacer es ver cómo este curso puede cambiar el curso de nuestras vidas de oración. Yo voy a colocar aquí la meta de este curso. Dice, es la transformación de creyentes que no tienen a Dios en todos sus pensamientos, que se olvidan de Dios, que muchas veces carecen de fe y que oran poco. Cambiar eso en santos que oran con frecuencia, que le creen a Dios versus en Dios, que le recuerdan todo el tiempo y que hacen su voluntad. Esa es la diferencia. La verdad es que muchas veces nosotros, como creyentes, a pesar de ser hijos de Dios, no tenemos a Dios en todos nuestros pensamientos. Muchas veces 2 y 3 días más tarde, verdad que yo no he orado. Ciertamente, debí haber orado. Tomamos una decisión, no nos fue bien, venimos a consejería. ¿Tú oraste sobre eso? Bueno, la verdad que yo no oré sobre eso. Esa es la razón por la que esto dice que la meta es transformar creyentes, no estamos hablando de incrédulos, creyentes reales, que no tienen a Dios en todos sus pensamientos. No es que Dios no está en sus pensamientos, no es que Dios no está en su vida, es que no está en todos sus pensamientos. O sea, la vida no es vista continuamente a través de Dios. No lo tienen. Por tanto, se olvidan con frecuencia de Dios. Como no están centrados en ese Dios continuamente, a la verdad es que después de años de fe, todavía no hay suficiente fe. Y uno de los énfasis esta noche es la relación inmensa entre la oración y la fe. No la puede despegar. De hecho, esas dos cosas ni siquiera pueden existir de manera separada. Entonces, carecen de fe, que oran poco, porque ese es el mismo testimonio del mismo pueblo de Dios. El mismo pueblo de Dios, cuando es entrevistado anónimamente, está de acuerdo que ora poco. Entonces, transformarlos en santos, porque eso es lo que la palabra nos llama, que le creen a Dios. El creyente cree en Dios, pero frecuentemente él no le cree a Dios. Y eso fue exactamente lo que los discípulos hicieron. Los discípulos habían creído en Cristo, pero no le creían a Cristo. Por eso es cuando Él resucita, ellos no lo creen. Por eso es que Tomás dice, yo tengo que poner mi dedo en sus llagas, porque ellos no le habían creído a Cristo, después de haber creído en Cristo. Y yo creo que si hay una deficiencia en el creyente, es precisamente la no creencia a Dios de sus palabras, en términos de cada cosa, pero incluso en términos de la oración, de tal manera que podamos ahora recordar a Dios en todo tiempo y que el resultado sea hacer su voluntad. Entonces vamos a comenzar con este texto clave, porque nos va a decir a nosotros, y que usted conoce, pero yo quiero traerlo a colación, por qué es importante o hasta dónde es importante la oración. Lucas 6:12 dice que en esos días Él, refiriéndose a Jesús, se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. La segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, el Mesías, el ungido, el lleno del Espíritu, resulta que para hacer el trabajo de Dios no se atrevió a hacerlo sin vivir orando. Cuando Él baja esa noche de orar, Él elige sus 12 apóstoles. ¿Cuántos de nosotros, al buscar una secretaria en la oficina, una secretaria secular, incluso en la oficina, hemos previamente orado por un tiempo antes de seleccionarla? Muchas veces no. Para un servicio en la casa, ¿cuántos de nosotros oramos o confiamos en las referencias que nos dan otras personas? En otras palabras, las voces humanas frecuentemente son más importantes para nosotros que la voz de Dios. Dios quiere que yo ore absolutamente para cada cosa en mi vida, no importa si es la selección de un servicio, la de una niñera para mis hijos. ¿A quién le voy a confiar a mis hijos? ¿Voy a orar?
No una noche porque mañana tengo que hacer la selección, por días antes que Dios me dirija a la persona que anda por otro lado buscando un trabajo y yo buscando a quien darle el trabajo. Que esas dos cosas se unan. ¿Te das cuenta que eso es importante? Usted necesita un médico, usted debe orar para que Dios le dirija al médico de su elección. Porque cuando no lo hacemos así, estamos transmitiendo algo que vamos a ilustrar en un momento. Entonces, ¿qué es la oración? Ok, orar, ¿qué es? Bueno, usted pudiera definirlo de su manera, pero yo quiero hacer algunas anotaciones puntuales. Es conversar con Dios, es intimar con Dios, es escuchar de Dios y es relacionarme con Dios para entrar en sus propósitos. Note la ausencia de petición. Eso es una de las cosas que yo puedo hacer en la oración. Ahora, con frecuencia nosotros conversamos con Dios, pero esa no es la única cosa que está ahí para definir la oración. Por eso más abajo dice que si usted conversa con Dios y no intima con Dios, eso no es oración. Si yo le llamo oración, pero oración bíblica no es. Porque la oración implica una conversación donde yo he entrado en intimidad con Dios, donde yo he establecido una relación con Dios. Orar sin relación con Dios no es oración. Por la misma razón. El diseño del Padre Nuestro nos habla a nosotros de que esto es un ejercicio de intimidad. Padre Nuestro, yo le estoy hablando a mi Padre. Tenemos que preguntarnos, porque yo quiero que esto se haga práctico, aunque usted no esté compartiendo, tenemos que preguntarnos de las veces que yo he orado con frecuencia, con qué regularidad yo experimento intimidad con Dios. Porque nosotros tenemos un problema fundamental. Nosotros vivimos a la carrera, y cuando no vivimos a la carrera en tiempo, nuestra mente vive a la carrera. Y por tanto, cuando yo entro a orar con Dios, yo tengo un torbellino de cosas entrándome, decisiones que tomar, actividades a las que voy, y entonces ya oré. Pero ¿intimé yo con Dios? Porque la única manera que yo puedo oír su voz, que no va a ser audible, pero va a ser su guianza, como Él va a darle forma a mi corazón, a mi mente, a mi pensamiento, es en la intimidad con Dios. Entonces, eso es una de las cosas que quisiéramos comenzar a puntualizar en la definición. Yo necesito como meta, o sea, cuando usted diga, yo quiero aprender a orar, usted está diciendo, yo quiero aprender a intimar con Dios. Yo quiero aprender a escuchar su voz, pero yo necesito requisitos para eso, cosas que yo tengo que llenar. Y eso es importante. Alguien daba esta definición, realmente es la definición de uno de los catecismos de hace 200, 300 años, pero nos dice algunas cosas acerca de la oración. La oración es una ofrenda, es algo que yo le ofrezco a Dios, de nuestros deseos. O sea que ahora esta definición está concediéndome la oportunidad de decir, no, mi deseo yo se lo presento a Dios. Por cosas agradables a su voluntad. De manera que, en esta definición, cuando yo comienzo a presentar cosas que realmente no son de la voluntad de Dios, porque son más bien de los deseos de mi carne, también le llamamos oración, pero esa no es la definición bíblica de la oración. En el nombre de Cristo, porque es por sus méritos, eso es lo que implica, más adelante hablaremos un poco más de eso, no hoy, pero en este curso, con confesión de nuestros pecados y un reconocimiento agradecido a Él por sus misericordias. Nota que esta definición presupone que cada vez que tú oras, tú te confiesas. Yo he dicho múltiples veces, es raro que yo no comience por ahí. Muy raro, porque nosotros vivimos en violación continua de los estándares de Dios. El simple hecho de que yo no vivo una vida de perfección es un pecado. La violación de los mandamientos de la ley de Dios, para ilustrarlo, ¿es obediencia o desobediencia?
Es obvio, ¿verdad? Desobediencia. ¿Cuántos mandamientos yo tengo que violar para ser desobediente? 1. ¿Cuántos de nosotros vivimos cumpliendo los 10 mandamientos nada más? 100% de las veces. Tomemos el primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Ninguno. Jesucristo fue el único que lo hizo. Pero ya yo tengo una razón para arrepentirme todos los días, continuamente, sin considerar ninguna de las demás. Cuando no fui sensible a alguien que me pidió, quizá en la calle, no fui sensible. Preferí subirle el vidrio. Y me acordé. Tengo que pedir perdón por eso. Entonces, la oración, en esta definición, presupone, y la del Padre Nuestro, que es el modelo, tiene una pedida de perdón. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros hacemos continuamente. Yo estoy tratando de decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo no tengo méritos. Yo vengo aquí a presentarte mis deseos y esperando que tú me respondas, pero yo reconozco que yo estoy en falta, perdóname. Lo cual me coloca a mí en una posición correcta para yo comenzar a orar y a intimar con Dios. Es un buen recordatorio. Ok, entonces déjame hacer algunas observaciones acerca de la oración a manera de introducción. La oración es débil donde la pasión es débil. Eso es uno de los problemas. Hay poca pasión en el pueblo de Dios. Yo no estoy acusando a nadie, estoy hablando del pueblo de Dios en general. Hay poca pasión en el pueblo de Dios por Dios. Tú puedes encontrar en el pueblo de Dios mucha pasión por los ministerios que yo dirijo, que yo hago, en lo que estoy involucrado. Pero hay poca pasión por el Señor de los ministerios. Y confundimos, yo puedo tener pasión por desarrollar la IBI, eso no es pasión por Dios. Yo puedo tener pasión por la predicación, pero eso no es pasión por Dios. La predicación produce un efecto en mí, a mí me gusta, ustedes vienen, me dicen algo, me aplauden, lo que usted quiera, y quizá eso es parte de mi pasión, pero eso no es pasión por Dios. Entonces, donde la pasión por Dios es débil, la oración es débil. Es mi pasión por Dios que me empuja a ir a su presencia. Como la pasión que usted sintió por su novia o su novio en un principio, lo empujaba a llamarlo continuamente y a veces el otro decía, este hombre sí me llama. ¿Por qué? Porque usted estaba apasionadamente enamorado de esa persona. Mi pasión me va a llevar a los pies de Cristo continuamente. La oración debe gobernar mi conducta. ¿Se ve cuando usted con frecuencia, hablando en buen dominicano, se me fue la chaveta y eso lo hacemos con frecuencia? Frecuentemente eso es falta de oración. La oración me da dominio sobre mi conducta y mi conducta revela mi carácter, lo que implica que la oración es un modificador de mi carácter. La oración es uno de los instrumentos de santificación. Y la oración es vital si yo quiero manejarme de una manera más apropiada y digna de lo que es ser un hijo de Dios. La oración ayuda donde lo demás ha fracasado. Pero yo no debo hacer eso después que todo lo demás fracasó. Sino que es verdad que la oración ayuda donde todo lo demás fracasa, pero yo tengo que hacer eso al principio. No es que yo trate esto, y como ya yo lo probé todo, entonces ahora no voy a hacer con la mujer que tenía 12 años sangrando, que dice que después que lo había gastado todo, se acordó que había un sanador por ahí, entonces fue a visitarle. No, yo tengo que reconocer que la oración puede hacer lo que otras cosas no pueden hacer, pero tengo que hacerlo al principio. La oración es un requisito para vivir santamente. No hay manera que usted pueda vivir en santidad, que todos queremos, orando poco. No se da. Porque en la oración Dios me corrige, me previene, me advierte, me cambia, me transforma, me da convicción de pecado. Yo necesito orar. Todo esto es introductorio. La oración es el proceso, escucha, a través del cual Dios organiza nuestras prioridades. Tengo la vida muy desorganizada. Asume. No hay suficiente oración. La oración me va a organizar. La oración no es pedirle a Dios, te puede pedir, pero eso no es la oración. La oración no es para que Dios me dé, aunque Él nos da y pedimos. La oración es para entrar en los propósitos de Dios, para que Dios organice mi mente, mi vida, que Dios me pueda decir, ¿sabes qué? Eso no es la manera. Ese no es el camino. Esa no es la decisión que tú debes tomar. Él me va a organizar ese mundo.
Y la oración es un buen ejercicio para eso. El impulso primario de por qué nosotros debemos orar no debe ser lo que yo quiero y que está en mi corazón. Yo quiero lo que está en el corazón de Dios. En cada decisión de mi vida. Yo quiero lo que está en el corazón de Dios con relación a mis hijos, mi carrera, mi profesión, un trabajo. Por tanto, para mí la oración no es tanto, Señor, déjame decirte lo que yo quiero, lo que está en mi corazón. Yo quiero decirle la mayoría de las veces al Señor en oración, Señor, yo quiero lo que está en tu corazón, bájalo del tuyo al mío. Y literalmente, ¿Dios tiene dificultad en hacer eso? No. ¿Dios tiene deseo de hacer eso? Absolutamente. Entonces baja lo que está en tu mente. Una de mis peticiones más frecuentes cuando nos reunimos como ancianos, al comenzar el día, vamos a presentar la agenda del Señor. Señor, tenemos una agenda, pero ¿sabes qué? Tú puedes deshacer esta agenda. Nosotros queremos lo que está en tu mente en la nuestra. Lo que está en tu corazón en el nuestro. ¿Tú crees que Dios se va a complacer en ese tipo de petición? Claro, porque tú le estás diciendo, para mí lo importante no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Yo tengo que recordar que la oración yo no la hago para cambiar la mente de Dios. Dios nunca ha cambiado su mente, Dios jamás va a cambiar su mente. Es imposible para la divinidad cambiar su mente. Dios lo dice, yo no cambio, yo soy inmutable. Yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Cristo, cuando le oró al Padre, no trató de cambiar la mente del Padre. Padre, te voy a expresar mi deseo. Si es posible que pase esta copa, pero al final que se haga tu voluntad y no la mía. Y la mente del Padre no cambió, la crucifixión fue su destino. Entonces, la oración no es para cambiar la mente de Dios. Dios nunca ha cambiado su mente. Lo que sí la oración hace es que me cambie a mí en dirección de la voluntad de Dios, en dirección de lo que Dios quiere. Y entonces me prepara para lo que Dios quiere, que muchas veces yo no lo quiero. Entonces, cuando Dios quiere llevarme al desierto, por ejemplo, Él va a usar la oración para prepararme para tiempos de aridez, para tiempos de sequedad. Pero Él lo va a hacer vía la oración. No conversación, oración con intimidad, recuerda. Conversación con intimidad. Una de las cosas que la oración hace, hablando de la esencia de la oración, es que nos posiciona en un lugar de dependencia. Yo creo que si hay algo que yo puedo recordar, si hay algo que yo quisiera que se lleven hoy, aparte de otras cosas, pero si me dijeran, dame una, es esta. La oración es lo que me coloca a mí en una posición de dependencia de Dios. Y eso es vital, porque Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero cuando yo aplico eso a mi vida de oración es, sin oración, nada podéis hacer. Porque es lo que me conecta a mí con Dios. Mi oración. Y separado de Él yo no puedo hacer nada. Lo decimos, lo enseñamos, pero no lo practicamos. De manera que yo no puedo hacer nada. ¿Sabes lo que nada implica? Nada. Yo no debo tomar una decisión. Yo no debo moverme a otro lugar, yo no debo contratar a un empleado, cancelar a un empleado, yo no debo hacer absolutamente nada de eso sin orar. Porque separado de Él, yo soy incapaz. Yo puedo hacerlo, pero con más frecuencia va a resultar equivocadamente. Yo no debo ver un paciente sin orar. Literalmente, como médico. Bueno, ¿y cómo usted hace? Bueno, usted puede orar antes de salir, usted puede orar en el pasillo antes de entrar a la habitación, usted puede orar cuando se siente y está escribiendo la nota y le dice a Dios que lo ilumine en las decisiones que va a tomar. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada implica nada. Entonces yo estoy en este curso detrás más de una vida de oración que de una actividad de oración. Una vida de oración es lo que Pablo dijo, orad sin cesar. Sin cesar. Yo estoy en un tráfico, en vez de ponerme molesto, yo oro. Usted está tarde para alguna actividad y no dependió de irresponsabilidad suya. Órele a Dios que le ponga los semáforos en verde. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Que me evite un accidente, etcétera, etcétera. Yo tengo que orar sin cesar. Es una vida de oración. Usted está en consejería
y este caso yo como que no le veo ni pie ni cabeza. Mira, fulana, vamos a pararnos aquí y vamos a orar, porque esto está muy complejo. Y yo ahora mismo no tengo sabiduría que darte. Nos paramos y oramos. Una vida continua de oración. A veces yo he estado en clase como esta y nos hemos parado y hemos orado, por la razón que sea, que a lo mejor pasa también en este curso. Orar es eso, es vivir continuamente buscando la presencia de Dios, porque separado de Él yo no puedo hacer nada, absolutamente nada. Yo me confieso delante de usted y del mundo incapaz de predicar, de enseñar, de preparar, de pensar correctamente sin haber orado previamente. Ok, la ausencia de oración en el pueblo de Dios, ¿qué comunica? Yo sé que eso no es como lo procesamos, pero al final de la ecuación estamos comunicando cosas como esta. No tengo tiempo. Pero a veces decimos que no tengo tiempo para orar. No, no es eso. No tengo tiempo para ti, Dios, porque la conversación es para ti. Yo no tengo tiempo, yo tengo agenda muy ocupada. Imagina que Dios llame a tu casa y yo quisiera verme contigo y que tú le digas, estoy muy ocupado, Dios. La ausencia de oración, en esencia, comunica eso. Yo no tengo tiempo. Y la realidad es que yo no tengo tiempo para no orar. Yo tengo que hacer el tiempo para orar. Comunica, no te necesito en esto, Dios. Yo lo sé, esto yo lo puedo hacer. Eso comunica eso también, la ausencia de oración. No tengo que depender de ti esta vez. Yo he hecho esto muchas veces. Yo tengo confianza. Déjamelo a mí. Tu opinión no es importante esta vez. Conseguir un servicio de la casa. No, pero yo tengo experiencia en eso. Aparte de eso, mi amiga me lo va a recomendar. Comunicamos eso, aunque no queramos sentirlo de esa manera. Dios, yo estoy suplido por ahora. Cuando yo tenga necesidad, yo te aviso. Mientras más suplido estamos, menos oramos. Tengo un trabajo, no tengo deuda. Mis hijos están yendo a la universidad, le está yendo bien. No tengo problemas de salud, no oro. Dios dice, ok, desierto de Sahara de camino. Entonces entramos al desierto y oramos. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a Dios? Dios sabe que yo soy un interesado. Cuando yo tengo necesidades, yo te necesito. Cuando yo estoy suplido, yo te voy a dar un descanso. Pero yo no te voy a seguir molestando. Te voy a molestar cuando te necesito. Y Dios dice, es que separado de mí, nada podéis hacer. Nada. Lo estás haciendo, pero quiero que sepas que cuando lo haces separado de mí, y tú eres hijo mío, lo estás haciendo mal. ¿Y dónde lo hago mal? Mira, a veces te toma más tiempo de lo que debiera hacer. A veces tomaste la decisión que no debiste. A veces trabajaste con más atención de lo necesario, porque yo pude haberte relajado en medio del trabajo. A veces ofendiste a personas en el trabajo. A veces no tuviste la paciencia. Tenía algo que se me fue ahora mismo de la mente, pero todas esas cosas es lo que hace que, separado de Él, yo no lo puedo hacer. Ya recuerdo, lo hiciste, pero eso no fue para mi gloria. De hecho, tú ni hablaste conmigo de eso. Que no me diga después, o no le diga a un amigo después, no, porque yo lo hice para la gloria de Dios, porque tú y yo ni hablamos de eso. ¿De cuál gloria? Yo no estoy tratando de hacer sentir a nadie culpable, yo sí quiero llevarlo a lo que la oración realmente significa y lo que nuestras vidas ausentes de oración transmiten, comunican, aunque yo no lo diga con esas palabras. Y eso es lo que nos va a concientizar a nosotros de por qué yo tengo que hacerlo diferente. Ok, la oración va a presuponer algunas cosas. Número 1, presupone una relación. Yo no voy a abundar sobre esto porque hace unas semanas atrás, en el primer desarrollo del Padre Nuestro, hicimos todo un sermón acerca de este concepto. Se supone que la oración es para hijos de Dios, para creyentes. La oración no es para incrédulos, a menos que no sea que me estoy arrepintiendo para ser creyente. ¿Por qué? Por varias razones. Señor, enséñanos cómo orar. Padre nuestro, pero si yo no me he arrepentido, no es mi Padre.
Número 1. Número 2, se supone que la oración se hace en el nombre de Cristo. ¿Qué implica hacer las cosas en el nombre de Cristo? Que yo estoy consciente que si Dios ha de responder esta oración, va a ser por los méritos de Cristo acumulados en la cruz a mi favor, y si yo no soy creyente, esos méritos no están ahí para mí. Entonces la oración del incrédulo es una pérdida de tiempo. De hecho, mira lo que Dios dice en Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor. ¿Pero en qué contexto lo dice? Mas la oración de los rectos es su deleite. El sacrificio de los impíos incluía oración, porque tú no sacrificabas sin orar. Y Dios dice, eso para mí es una abominación. Aquí hay gente que no me acepta, que no me sigue, que no me abraza, que no me confiesa, pero quiere que yo le bendiga. Eso es una abominación. Eso es. Entonces, la oración implica una relación con Dios. Pero como mi padre, yo tengo que cultivar esa relación. Número 2, y esto es vital, y esto es donde yo voy a emplear la mayor parte del tiempo hoy. La oración presupone confianza, fe en el Señor. Y lo vamos a ver a través de múltiples pasajes. Esto es donde está, yo creo, que la columna vertebral quebrada de la vida del creyente, y está aún en los evangelios, donde el Señor con frecuencia le decía, hombres de poca fe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora yo voy a orar sin fe, pero Dios está desagradado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Ok, todo el mundo cree eso. Pero, y que Él es remunerador de los que le buscan. No es que Él es remunerador de todo el mundo, sino de los que le buscan. Pero muchas veces nos acercamos a Dios a orar con duda de si realmente Él va a contestar esta oración. Lo que dice que yo no creo que Él es el remunerador de mi persona que le está buscando. Y el texto dice, número 1, sin fe es imposible agradar a Dios. Y número 2, yo tengo que tener una confianza en que ese Dios es remunerador, dador, respondedor de aquellos que le están buscando. ¿Cómo? En oración. Hay una relación continua a lo largo de los evangelios en la vida de Cristo entre la vida de oración, mi fe y lo que yo puedo obtener. No lo entendemos todo, pero hay algunas cosas que sí están reveladas. Yo voy a usar múltiples pasajes ahora. Mira lo que dice Juan 14:12. En verdad os digo. Recuerden que en el contexto hebreo la manera como yo enfatizo algo es repetición. Nosotros subrayamos, note como yo le di otro color a unas palabras. Esa es la forma occidental de hacerlo. En el contexto hebreo se repetía. De manera que cuando Cristo dijo, en verdad, todo el mundo paró las orejas y dijo, ok, aquí viene algo importante. En el lenguaje en que Cristo habló, probablemente fue amén, amén. O sea, Cristo decía amén antes de decir lo que iba a decir. Él lo podía decir, yo no. Yo tengo que esperar que tú ores para saber qué fue lo que dijiste, para ver si puedo decir amén. Así sea. Pero Cristo puede decir así sea antes de hablar, porque va a ser así. Entonces, amén, amén. Os digo, el que cree en mí está la fe. Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que ésta hará, porque yo voy al Padre. Yo no voy a entrar hoy en la discusión de qué eso significa o no. Lo vamos a hacer en algún momento o al final si hay preguntas, pero el texto lo que me está diciendo es que la fe es capaz de hacer grandes cosas. Marcos 11:24. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, está la oración, creed que ya la habéis recibido y os serán concedidas. Yo simplemente quiero ahora establecer la relación entre fe y oración. Estoy tratando de entrar ahora porque estos son los versículos que tergiversados se prestan para proclámalo y recíbelo. No estamos ahí. Pero no hay duda de que Cristo está tratando de establecer una relación directa entre mi grado de fe y la eficacia de mi oración. La oración bíblica presupone fe. Si no la tengo, yo tengo una deficiencia en mi oración. Y yo voy a ir
mencionando esto o ilustrando esto de varias maneras. Mira esto aquí. Cristo le está hablando a Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tu hermano. De todas las cosas por las que Cristo pudo haber orado, Cristo escogió la fe para que no fallara. Cristo pudo haber dicho, pero yo he rogado por ti para que Dios lo reprenda, Dios Padre. Yo he rogado por ti para que Satanás no dure mucho tentándote. Yo he rogado por ti para que Satanás no llegue a tu vida. No hizo nada de eso. No, yo sé lo que va a pasar y yo voy a dejar que Satanás llegue bien cerca de ti. Pero yo he orado al Padre para que tu fe, que es esencial para tu vida de comunión, no falle. Si tu fe no falla, no hay problema con lo que Satanás quiera hacer o tentarte. Es tu fe la que necesita. Y estoy enfatizando hoy la necesidad de cultivar, fortalecer una pieza altamente débil en la vida del creyente. Recuerde que es creerle a Dios, no en Dios. Los discípulos no le creyeron a Cristo, aún después de su resurrección, hasta días después, cuando vino el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 5 y 7, nota este texto. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. ¿Pero dónde comenzó esa escalera? Fe. Sin fe no puedo tener virtud, no puedo tener conocimiento, no puedo tener dominio propio, no voy a perseverar, no voy a tener piedad, no voy a tener fraternidad, no voy a tener amor. ¿Por qué? Porque es mi fe en Dios lo que me va a conectar con Dios y el resto depende de mi conexión con Dios. Mi vida de oración es conexión con Dios. Pero en ausencia de la fe, que es lo que me conecta, donde yo le oro a Dios y ahora que estoy orando, Dios sabe que yo le estoy creyendo a Él y no me paro de ahí con dudas acerca de si Él va a responder o no va a responder, si me escuchó o no me escuchó. ¿Qué es lo que hace la fe entonces? Bueno, la fe me mantiene de rodillas. ¿Por qué? Porque yo creo que cada vez que yo me arrodillo, aunque usted no físicamente lo haga así, pero estoy hablando de la oración, cada vez que me arrodillo, hay un Dios en quien yo he puesto mi fe y que mi fe me dice, Él te va a responder. Mi fe me mantiene dependiente de su poder y la oración lo que hace es que me coloque en una posición de dependencia y mi fe me mantiene esperanzado en su respuesta. Entonces mira lo que dice este texto. La oración es totalmente dependiente de la fe. Virtualmente, la oración no tiene existencia aparte de la fe y no logra nada a menos que ésta, la fe, sea su compañero inseparable. Vamos a leerlo una vez más. La oración es totalmente dependiente de la fe. Virtualmente, la oración no tiene existencia aparte de la fe y no logra nada a menos que ésta, la fe, sea su compañero inseparable. Es una cita de Ian Bounds. Ian Bounds es probablemente la persona que más ha escrito sobre oración. Su libro sobre la oración debe tener 600 páginas fácilmente. Ok, vamos a hacer un alto aquí para ver si hay alguna pregunta y tener un poquito de interacción con ustedes. ¿Es bueno orar mucho de un mismo tema o si ya yo se lo dije ya? Porque Dios lo sabe todo. Ok, déjame hacerte una pregunta. Y es cierto que mucha gente ora de esa manera, repetitivamente. Cuando tú lo haces repetitivamente, ¿qué te motiva a hacerlo repetitivamente? Porque todavía tengo el problema. Ok. Todavía Cuando se resuelve, entonces uno le da la gracia, pero ya uno deja de orar por eso. Entonces, suponte que tú lo hayas orado una sola vez y todavía tienes el problema. ¿Tú piensas que el hecho de que tú no se lo hayas recordado a Dios es razón suficiente para que Dios
no se recuerde de tu problema? No. Okay. Yo oro así porque yo me acuerdo de la parábola del juez, que la señora fue muchas veces, y después le dijo, pues toma, vete. Okay. ¿Tú entiendes? O sea, yo sé que Dios se acuerda, pero lo hago como pensando en eso, porque a veces tiendo como a olvidarme y digo, no, porque no me puedo olvidar tampoco. Porque... Okay. Entonces, la parábola del juez tiene una ilustración y es que, o sea, la parábola del juez no está enseñando tanto, no es que está mal que yo persista, pero la parábola del juez no es tanto la necesidad que yo tengo de recordarle a Dios las cosas. Mira que es lo que Dios está diciendo. Si este juez malo, porque era un juez malo, finalmente respondió, ¿tú no crees que tu padre, que es bueno, te va a responder? Esa es la enseñanza primaria de la parábola. Ahora, puede ser que yo tenga que orar 15 veces. La pregunta es, ¿cuál es la razón? Si la razón es porque es la persistencia, es lo que va a conseguir la respuesta, no es una buena motivación, porque yo estoy diciendo que yo tengo que convencer a Dios de que me responda. ¿Te das cuenta? Como si alguien ha tenido hijo aquí, el niño que va, mami, sí, y déjame ir, y por favor déjame ir, y la mamá finalmente lo deja ir. Como que nosotros tenemos, y eso es vital, nosotros tenemos esta idea subconsciente que a Dios hay que convencerlo de darme lo que Él quiere darme, lo que yo... Más que, o sea, yo sé que yo no puedo cambiar la voluntad de Dios. No es que yo quiera cambiar la voluntad de Él, sino como que saber un parámetro cuándo parar. Yo entiendo, y lo vamos a hablar ahora, pero lo que te quiero decir es, el creyente vive con ideas chocantes una de otra. Yo no estoy hablando de ti como persona, sino nosotros creemos por un lado que Dios no cambia y al mismo tiempo tratamos de cambiarlo. ¿Sí o no? Porque nosotros vivimos con contradicciones continuas por no haber entendido finalmente de qué se trata. Entonces, puede ser que yo tenga que orar 20 veces, y de hecho yo lo he hecho. Pero yo oro hasta que yo no tenga claro lo que yo tengo que hacer. Porque se supone que la oración es escuchar de Dios. Entonces yo te he orado 15 veces de esto, pero yo todavía no sé lo que voy a hacer. Sigo orando. Hasta que Dios me clarifique mi mente, me ordene mis prioridades, me ordene mis pensamientos. Cuando ya yo sé qué hacer, yo no tengo que seguir orando, ya Dios me dirigió finalmente. Si yo oré una vez, y en esa oración, o a mediados de la mañana después de orar, Dios me dio claridad de lo que tengo que hacer, ya yo terminé. Se lo presenté a Dios. El problema no tiene que irse. Yo lo que tengo que saber es qué voy a hacer. Nosotros creemos que la idea de la oración, y la oración se acaba cuando el problema se termine. No, porque yo tengo 41 años de diabetes, y el problema no se va a ir. Pero ya yo sé qué hacer. Entonces, bueno, hoy en día yo más que nada le doy gracias a Dios por haberme mantenido con bastante salud por 41 años, más que pedirle que me la cure y pedirme que me la quite. No, el problema va a persistir. Entonces, no es la persistencia del problema lo que requiere que yo siga orando, es cada vez que yo no sepa qué hacer y necesite su dirección acerca de ese problema, yo necesito seguirle preguntando. Entonces, no hay nada malo en preguntar, es la motivación. Que no sea la de torcerle el brazo. Porque Cristo le dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, una vez y ya. Amén. Esa es la idea. Ok, ¿alguna otra pregunta? Había una mano aquí. Bueno. Sí. ¿Cómo uno lidiar mientras se está orando con la distracción? O sea, ¿cómo combatir el que estoy orando y de repente estoy hablando, pero inconscientemente tengo 2 o 3 pensamientos a los cuales dedico más atención que a la propia oración? ¿Cómo contrarrestar eso? Esa lucha tiene 2000 años, o sea, no es tuya solamente. Está expresada por todos los grandes hombres de Dios, incluso. Y cada cual tiene formas diferentes de hacerlo.
A mí me funciona mucho cuando eso está pasando, orar en voz alta. Raramente cuando yo oro en voz alta mi mente es distraída. En otras ocasiones me funciona mucho arrodillarme y ponerme en una posición. Yo no estoy diciendo que esto es una fórmula, estoy diciendo lo que a mí me funciona. Pero lo tercero es que en ocasiones la razón por la que eso está ocurriendo es una de dos. O tengo demasiado cosas que hacer, y quizá debiera tener menos, y mi mente no se aquieta, o yo no tengo suficiente confianza en Dios para vivir más tranquilamente. Entonces el estado de ansiedad en que vivo mantiene mi mente en zozobra. Y mi mente vive continuamente con pensamiento, en vez de vivir tranquilo. Yo he hablado con Dios, Dios me va a dirigir, Dios está en control. Yo creo que hay una combinación de todas esas cosas. Entonces a veces parte de lo que necesito hacer es aquietar el ritmo con el que estoy viviendo. Había una mano aquí primero, y luego te doy el chance. Allá. Pastor, usted decía verdaderamente que la oración es intimación con Dios. Le pregunto la forma de oración. Sabemos ahora con el modernismo que hay verdaderamente los medios electrónicos. La palabra no habla de que nosotros verdaderamente cuando queremos orar debemos de ponernos en nuestro aposento, cerrarnos, intimar con Dios, hablar con Dios y luego Él nos contestará en público lo que hacemos íntimamente con Él. ¿Ve usted bien en la forma de que uno lo haga de esa manera, de rodillas, conversando con el Señor, o que uno lo pueda hacer por los medios electrónicos, ya sea por laptop, haciendo oraciones o escribiéndola? La forma de orar, yo quisiera que usted me dijera un poco de eso, por favor. No hay una forma única de orar. El contexto de que te encierres en tu closet y demás tenía un contexto, y es que él estaba corrigiendo a los fariseos que se paraban en las plazas públicas a hacer alarde. Pero eso no quiere decir que yo necesito irme a mi habitación o meterme en mi closet. Yo puedo hacerlo en la sala de mi casa, yo puedo hacerlo en la galería de mi casa. Lo que él estaba haciendo es oye, si tú vas a estar parado en la plaza pública, es mejor que te vayas a tu casa, te ponga lo más privado posible y va a ser más efectivo. Ese es el contexto. Escribir una oración, yo creo que todo va a depender cuál es la intención. Si es para mandársela a alguien, esa no es la intención de la oración, porque la oración es para Dios, no para otra gente. Ahora yo puedo decirle ahora, mire, estoy orando por ti de esta manera, pero escribir una oración que es para mandársela a alguien, como que violenta la intención de la oración. Yo no digo, o sea, para mandársela a alguien, sino escribiéndola para después quizá usted volverla a repetir y volver a orar. No tendría nada de malo. Si te sirve para eventualmente entrar en intimidad, ahora se te va a hacer un poco difícil escribir, estar pendiente de las teclas y al mismo tiempo entrar en intimidad con Dios. Pero si eventualmente tú lo puedes hacer porque terminaste, la revisaste y eventualmente te llevó a eso, pues bien, no hay nada de malo con ella. Pero si es distractivo, entonces quizá no lo debo hacer. Raúl. Me ha pasado en situaciones que yo he estado enseñando el Evangelio en mi trabajo, por ejemplo, y hay algunos que no son creyentes, pero han querido orar, y hemos permitido que ore y hemos orado juntos. Entonces, o sea, ¿cómo uno maneja eso? Porque yo entiendo lo que usted dice y tiene lógica y tiene toda la razón, pero al mismo tiempo, decía el pastor Arocha que la ignorancia del hombre le abre una puerta de entrada a la misericordia de Dios. Entonces, como que hasta dónde uno sabe qué oración es escuchada. O sea, no sé exactamente. Si la oración yo no la puedo hacer por los méritos de Cristo, no va a ser escuchada. Y en un converso no puede orar por los méritos de Cristo, a menos que él se esté arrepintiendo, como decíamos. Yo no le impediría a un inconverso en mi oficina que ore, porque esa no es mi función. Estamos tratando simplemente como de entender qué es lo que Dios va a escuchar. Dios se lo encuentra una abominación porque ese individuo, el que sea,
rechazando su revelación, rechazando lo que Él es, rechazando el sacrificio de la cruz porque no lo ha abrazado, quiere que Dios le conceda una audiencia y quiere que Dios le conceda las bendiciones que esa audiencia puede traer. Y Dios dice que esto es inconcebible, para eso yo proveí a mi Hijo, que es el mediador entre el hombre y yo, y para que puedan llegar a mi trono vía la cruz, y no lo quieren, quieren otro camino, que es el camino de la independencia, sin mi Hijo, sin mi cruz, y eso es lo que resulta chocante. La palabra de Dios dice, si yo hubiese orado, si orara con, dice el salmista, pecado en mi corazón, Dios no me escucharía. Lo que el inconverso más hace es orar con pecado en su corazón. Podemos decir, pero nosotros no oramos también con pecado en el corazón. Sí, pero mis pecados fueron perdonados en la cruz, pasados, presentes y futuros. El inconverso no lo tiene así. Y ahí hay una clara revelación de que si oro con pecado en mi corazón, Dios no me escucha. Tú no me quieres, pero ahora cuando tienes la oportunidad y está en necesidad, ven y ayúdame. Dios dice, no. Ahora, ¿le vamos a impedir a esa gente orar? No. Pero nosotros sabemos lo que ellos hacen cuando pasa la calamidad, ¿sí o no? Sí. Vuelven a sus malos caminos. Entonces, ¿para qué Dios los va a bendecir en medio de la calamidad? Para que ellos sigan en sus malos caminos posteriormente. Ahora, Dios usa la calamidad para atraer a la gente a la conversión. Pero eso es otra cosa. Ok. Sara. En mi familia nosotros tenemos años y años orando por la salvación de mi padre y de algunos de mis hermanos. Y todos los días, por ejemplo en mi oración, yo sé que mi madre también y uno de mis hermanos, oramos por la salvación de nuestros seres queridos. Está bien repetir todos los días por la salvación de nuestros familiares y también obviamente amigos. Recuerda que, para responder tu pregunta, la palabra dice, separados de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Entonces, separados de mí, ni orar bien podéis hacer. En otras palabras, para yo orar, todavía necesito la asistencia de Dios. Si ustedes se sienten guiadas por Dios a permanecer orando diariamente, la respuesta es sí. Pero si yo no me siento guiado por Dios, yo no debo hacer eso, porque es mi responsabilidad orar por ellos todos los días, porque puede ser que Dios me haya dicho, ya, primero ya te oí, y segundo, a mí no se me va a olvidar, ya yo tengo confianza de que tú vas a responder. Dentro de mi familia yo tengo un converso, que yo no oro por ellos, en algunos casos por mucho tiempo. Yo no me siento guiado por Dios, esa es la realidad. Entonces, yo quiero que mi oración Dios también la guíe. No que simplemente una mecánica me haga repetir cosas que no van a tener efecto a su final. Entonces yo quisiera que aún eso fuera guiado por Dios. Él pone el querer y el hacer. Y yo creo que hasta eso es importante. Porque si no, imagínate, a lo largo de la vida tú vas a acumular una lista de gente inconversa que no te va a dar el tiempo y tendría que orar por todos ellos. Tú dices, bueno, mi papá está bien, pero para Dios, o mi hermano, yo tengo un hermano así, pero para Dios la vida de mi hermano es tan importante como la del vecino. Entonces yo debiera orar por mi hermano, por el vecino, diariamente. Yo creo que tengo que ser dirigido por Dios, aún para eso. ¿Cómo puedo cambiar un mal hábito de oración, quizá una oración rutinaria, un devocional continuo, por una verdadera intimidad con Dios? Yo creo que lo primero que tengo que hacer es arrepentirme de no haberla tenido. Señor, perdóname porque he estado haciendo esto y no he logrado lo que tú querías. Por otro lado, enséñame cómo hacerlo. Eso es como de inicio, ¿verdad? Y ahí yo persistiría hasta que ocurra. O sea, yo he sabido orar por algo por un año entero, todos los días, hasta que ocurra, porque entendía por cuáles cosas yo persisto orando continuamente sin parar. Yo oro por aquellas cosas que yo sé que son la voluntad de Dios y yo todavía no la he visto ocurrir. Si yo quiero intimidad con Dios y no la he visto ocurrir, yo voy a seguir orando hasta que ocurra, porque yo sé que esa es la voluntad de Dios. Y a través de la misma oración continua que yo estoy haciendo, Dios me va a ir enseñando cómo lograr la intimidad, para darte una idea. Entonces yo creo que ese es el comienzo.
En segundo lugar, y vamos a hablar un poco de eso más adelante, yo necesito conocer más de Dios. Porque mientras más yo conozco de Dios, lo que conozco más me atrae hacia Él. De manera que yo no voy a orar ahora porque es una responsabilidad diaria orar. No es que Dios, oye, lo que conozco de Él me trae a sus pies de manera natural. Dios debiera ser el imán más natural que existe. Y no lo es frecuentemente. Tú has visto un imán, tú le pones un metal antes y ¡pum! Bueno, Dios debiera ser el imán más natural que existe de sus hijos. Sus hijos debieran venir atraídos de forma natural hacia Dios. Pero yo tengo que conocerle más íntimamente. Su palabra, la oración, la meditación de la palabra. Yo me he quejado de eso muchas veces. Los sermones duran 50 minutos en la mente de las personas. Ay, qué bueno que sí. Y después, yo necesito pasarme una semana, yo he sabido pasarme meses meditando en una frase. Eso es lo que me va a ir cambiando y sacando formas de pensar del mundo, pero la meditación necesita darse. Entonces, yo no quiero reducir esto a fórmulas, porque no lo es. Y no es sencillo, pero es más complejo de lo que parece, para que la oración, cuando digo complejo me refiero, tiene mucho más implicaciones de lo que parece. Una vida llena de muchas cosas no me permite orar correctamente, porque mi mente está desalborotada. Una vida con prioridades desorganizada no me lo permite. Si no conozco mucho de Dios, no me lo permite. Hábitos ya acumulados de mucho tiempo y no me he detenido para cambiarlo, no me lo permite, etcétera, etcétera. Ojalá que este curso, son 9 semanas, nos permita sacar muchas de esas cosas. Había dos manos, una y la otra de este lado, y ahí terminamos. Yo quisiera preguntarle, en mi trabajo, nosotros los creyentes hemos tratado de, vamos a decir, hacer un hábito de un devocional por la mañana, al inicio del día. Y en ese devocional, por lo general, nosotros invitamos a personas que entendemos que no son conversos. Realmente solamente eso lo sabe el Señor, pero por la vida que llevan, entendemos que no son conversos. Y en esa dinámica que se da por las mañanas, en ocasiones nosotros permitimos o decimos que si alguien tiene una petición especial que hacer, pues que la puede hacer en ese momento. Usted dice que el Señor no escucha las oraciones de los inconversos, pero ¿hasta qué punto nosotros estamos actuando correctamente dentro de ese ambiente de oración, permitir a esas personas que no estamos seguros si son inconversos o no, a que participen de la oración que hacemos al final del devocional? Y en otras ocasiones queremos también darle participación y a veces le permitimos orar, hacer la oración, aunque uno intervenga, pero le permitimos hacer la oración. Pero yo no tengo la forma, la manera de saber si esa persona es inconversa o no. Entiendo que creo en Dios porque va por voluntad propia. Nosotros lo invitamos, van por voluntad propia y confiesan que son creyentes, pero hasta qué punto son conversos o no conversos, y permitirle que hagan la oración, ¿está correcto o está incorrecto delante de Dios? Si alguien va a una iglesia, tiene una relación con Dios, yo no voy a poder juzgar si es creyente o no. Ahora, si es el cristiano nominal de nuestra cultura, ¿a qué iglesia tú vas? No, a ninguna. Pero tú crees en Dios, sí, y voy al devocional, yo sé que él no es creyente. Si el creyente nominal no es creyente, es obvio, porque él no tiene una relación con Dios en ningún momento. Es como que, yo sé que el trabajo no es necesariamente la iglesia, pero es el mismo Dios que le oramos. Es como que ahora yo le dé el micrófono a alguien para que ore, que yo sé que es inconverso, aquí esta noche. Ahora puede ser que termine siendo así, pero yo no lo sé. Pero si yo sé que es inconverso, yo no le voy a dar el micrófono. ¿Por qué? Porque yo no debo cederle la autoridad de la oración sobre un grupo a un incrédulo, cuando yo tengo creyentes entre nosotros. Yo no quiero que la oración sea oída, sí, pues que la haga un creyente. Ahora, si la persona va a una iglesia X, una iglesia evangélica, vamos a suponer, y él no tiene el mejor testimonio, pero él dice que es creyente, va a una iglesia, guarda una relación con esa iglesia, a lo mejor es creyente y no lo puedo juzgar. Pero el que no va a ningún sitio,
yo tengo que asumir que no es creyente. Entonces yo quisiera orar por él y podría pedir por una petición, pero yo no le daría la dirección de la oración a él. Prefiero entonces siempre quizás hacerlo yo o escoger un par de personas. Yo creo que los devocionales tenemos que cuidarnos de no convertirlo en una mecánica que sea como agradable a todo el mundo. Deben tener un sentido porque es a Dios que se lo estamos haciendo. Integridad y Sabiduría tenía un devocional todos los días y lo pusimos 2 veces a la semana porque se convirtió en una rutina. Entonces nosotros tenemos que cuidar eso, etcétera, etcétera. Buenas noches, pastor. Bueno. Yo tengo 2 preguntas en realidad. La primera, cuando yo oro, muchas veces, luego de pedir perdón y luego de contarle cosas a Dios de lo que me ha pasado en el día y decirle algunas frustraciones, algunas cosas alegres que me han pasado, yo siento que me siento liberado, me siento desahogado y me siento en paz. Pero otras veces la oración se me vuelve mecánica. Y entonces, de repente, entra un conflicto conmigo mismo, viendo si es que yo no he pedido perdón por algo que no me he dado cuenta. Entonces, me siento mal, me siento triste, porque no siento esa liberación que siempre la siento cuando las cosas pasan. Y mi segunda pregunta ¿es bueno que cuando nosotros pedimos algo, hagamos como Gedeón? ¿Pedir una señal? Sí. Ok. La primera parte. Yo no debo depender siempre de lo que siento para saber si mi relación con Dios está bien. Porque ahora voy a hacer mi relación no dependiente de una fe que he depositado en Dios, sino de una emoción. Y puede ser que yo no lo sienta. 1 día, 2, 3, es posible. Pero mi confianza está en Él, aunque yo no lo sienta. Dios está aquí, está en mí, Él está pendiente de mí, aunque yo no lo sienta, yo no lo vea, y aunque Él no haga nada por mí por días. Entonces, tú puedes tener tranquilidad que aunque tú no lo sientas, si cuando tú no lo sientes con tus sentimientos, decía alguien, siéntelo con tu fe. Mi fe está ahí, inmovible. Pecados que yo no conozco, yo le pido perdón a Dios continuamente por esos pecados, pero yo no me siento mal y no lo conozco. Yo le quiero que Él sepa que yo sé que Él lo sabe y que yo tengo confianza en que Él me lo va a perdonar. Es mi Padre. Entonces yo sé que yo peco muchas veces sin saberlo. Yo soy falible, pero eso a mí no me preocupa tanto, porque yo voy a ir donde mi Padre sin conocerlo y decirle de lo que yo no sé, perdóname. Y Él me va a perdonar. Yo voy a terminar con esto porque el tiempo se nos ha ido. La idea es poder acabar a las 9:30, pero hoy comenzamos muy después de las 9:30 por razones obvias. Pero yo voy a terminar con esto. Cuando la fe es muy pequeña, no puede bajar lo mejor de Dios a nuestra experiencia cotidiana. Por eso yo estoy estableciendo la relación entre fe y oración. Porque mi ineficacia en la oración es lo que me desanima para seguir orando. ¿Sí o no? Cuando yo no veo resultados de mi oración, entonces no me animo a seguir orando. No debiera ser así, pero es así. Pero muchas veces yo no estoy viendo resultados de mi oración porque cuando la fe es muy pequeña, yo no puedo bajar lo mejor de Dios a mi vida diaria. Yo estoy convencido en el año 2011, más que en cualquier otra época de mi vida, la falta de fe, la falta de creerle a Dios es el resultado primordial de la debilidad en la oración. Y eso está a lo largo de toda la Biblia. Con respuesta a Gedeón, a que se me estaba pasando, lo que hace que yo pida una señal es mi falta de fe. Pero no está mal decirle a Dios, porque tú eres falible y tú puedes estar pensando que Dios te está guiando, que tú estás oyendo a Dios y realmente no estás oyendo a Dios nada, sino tu propia carne. Entonces no está mal que tú le digas, Señor, confírmame esto, pero no le pongas señales a Dios. Confírmame esto que si
si, no estoy diciendo que este sea tu caso, ¿verdad? Pero cosas como esta ocurren. Si María es la novia que tú tienes para mí, que venga vestido de rojo. ¿Se esto ocurre? No. Señor, confírmamelo. Yo tengo ahora que confiar en Dios, cuando yo dije confírmamelo, que Él sabe cómo confirmármelo. Yo no tengo que decirle cómo. O sea, cuando yo digo que no le creemos a Dios, es a eso, que yo le digo a Dios, confírmamelo, pero luego yo me quedo en duda si Él me lo va a confirmar o no. O me quedo en duda si Él me lo va a confirmar y yo lo voy a ver y se me va a pasar. ¿Dios tiene limitaciones? No. Si yo le digo a Dios, confírmamelo, yo no voy a pensar que a mí se me va a pasar. ¿Tú sabes por qué? Porque si Dios tiene que bajar y parárseme en el medio y decirte, mira, es María, Dios lo puede hacer. Y Dios está más interesado que yo en que yo sepa si es María o no. Porque, ¿sabes qué? Un hijo de Él se va a parear mal con una hija de Él. Y eso Dios no lo quiere. Entonces, a eso yo me refiero que no hay confianza en Dios. Es que si yo le pido a Dios que me lo confirme, a mí no me cabe la menor duda que Él me lo va a confirmar. ¿Cuándo? Yo no sé. ¿Cómo? Yo tampoco sé. Pero Él me lo va a confirmar. Señor, no me deje equivocar. Confírmamelo y no me deje equivocar. ¿Yo tengo confianza en que no me va a dejar equivocar? Claro, yo tengo confianza en que no me va a dejar equivocar. Yo no soy su hijo. Él está más interesado que yo en que yo no me equivoque. Entonces, a eso yo me refiero, no hay confianza en Dios, no hay confianza en Dios, no hay confianza en Dios. Y eso hace mi vida de oración muy pobre. Y esa fue la queja de Cristo continuamente. Hombres de poca fe, ¿por qué os preocupáis? ¿Qué has de comer? ¿Qué has de beber? Nosotros vivimos preocupados por todas esas cosas. Y eso debilita mi fe. Yo no tuve tiempo hoy para cubrir múltiples pasajes donde claramente Cristo enseña, tu fe produjo esto. Tu fe produjo aquello. Donde Cristo dice que Él se maravilló de su fe. La segunda persona de la Trinidad dice, ¡wow! ¡Cuánta fe! Entonces tiene que haber una relación inmensa entre mi fe, mi relación con Dios y el poder de la oración. Y mientras más resultados yo veo, más yo quiero orar. Mientras más resultados yo veo, más yo quiero orar. Y eso es vital, vital, vital. Hay cosas que a veces tú tienes que decirle a alguien. Por ejemplo, pero es difícil. Señor, pónselo en su corazón. ¿Tú crees que yo lo creo? Oye, yo he tenido múltiples experiencias donde la persona viene a decirme exactamente lo que yo tenía, diciéndole a Dios, pónselo en su corazón, porque me era difícil comunicárselo. Y entonces luego que me lo dicen, digo, me alegro porque yo tenía 3 semanas pidiéndole a Dios que te pusiera eso en el corazón. Pero ya es más fácil. Separados de mí, nada, incluyendo esa conversación difícil, no la puedes tener sin mí. Bueno, y si es fácil, tampoco la puedes tener sin mí. Es que separados de mí, nada podéis hacer. Ese es el problema. Cuando yo la conversación fácil la tengo sin hablar con Él, yo también estoy mostrando que yo no tengo suficiente confianza en Él y fe, porque ya Él me dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Difícil o fácil, no importa. Corregimos los hijos, pero ¿cuántas veces traemos a Dios en la corrección de los hijos? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que ponga en mi hijo eso que yo estoy tratando de corregir por la fuerza? ¿Cuántas veces yo le pido a Dios que le dé un carácter dócil a mi hijo? No es que me haga la vida más fácil. No, es que le dé un carácter que complazca a Dios. Separados de mí nada podéis. No podéis educar los hijos separados de mí. Señor, yo no sé qué castigo le voy a poner a mi hijo. Señor, yo no sé qué voy a hacer. El otro día alguien me consultó y con esto cierro. Tiene que ver con una situación de los hijos. Digo, fulana, mira, ahora mismo no sabemos cuál es el plan de Dios para ese hijo tuyo, pero Dios sabe. De manera que vamos a hacer lo de hoy. Y lo de hoy es esto, esto y esto. Y mañana hacemos lo de hoy otra vez. Esto, esto y esto. Pero ¿y después qué va a pasar? Yo no sé, pero Dios sabe. Y yo no tengo la menor duda que si oramos por eso, Él nos va a decir. Y ahí estamos. Entonces, ¿hasta cuándo yo permanezco en la espera? Hasta que yo sepa. Pastor, pero hay que hacer algo. Yo estoy haciendo algo. ¿Y qué usted está haciendo? Esperando.
La espera es hacer algo. Yo no me voy a mover si Dios no me ha dirigido. Si tú te mueves si Dios no te ha dirigido porque hay que hacer algo, tú acabas de hacer algo, pero muy mal. Y eso yo no quiero hacerlo. Entonces te das cuenta que yo tengo que orar todo el tiempo. Todo el tiempo. Esta clase yo la estaba preparando con falta de tiempo. Y mientras yo preparaba, yo oraba. Mientras yo preparaba, yo oraba. ¿Y sabes qué? Se dio la clase y me sobró material. Yo espero que le haya gustado, pero si no le gustó, ya Dios también sabrá perdonarme por eso que... Pero es todo, yo no puedo preparar ni siquiera una clase sin orar. Y si hubiese tenido mucho tiempo, tampoco lo puedo hacer sin él. Nada puedo hacer sin él. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.